con quien actualmente tenemos el programa de adopción y servicio al huérfano. Y bueno, tuvimos el privilegio de conocer a Emily y Julio, que son una pareja que ellos ahorita lo profundizarán un poco más, que llevan bastantes años trabajando en el tema de la adopción. Por experiencia propia son padres adoptivos, entonces animados. Este tiempo la verdad ha sido para fortalecernos todos, también personalmente, sobre todo lo que tiene que ver con el servicio a la niñez huérfana y cómo pues nos podemos empezar a empapar un poco más de ese llamado bíblico, pero también empapar un poco más de cuáles son esas opciones en las que podemos servir. La idea es que esta sea como un abrebocas. Ya también Emily y Julio les van a ir contando qué se viene más adelante frente ya a una capacitación un poco más extensa y profunda. Pero pues la idea es eso, poder capacitarnos, aprender. Quienes ya son voluntarios de la fundación, gracias por estar acá. Quienes hasta ahorita están entrando, bienvenidos. Y bueno, y nos vamos a seguir en contacto. Yo ahorita más tarde les voy a enviar como un link para que ustedes nos puedan dar como la asistencia y sobre, pues también nos cuenten un poco de cómo les pareció la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila, y gracias pues a ti y la Fundación Agapetos por la oportunidad, la invitación y pues la apertura hacia nosotros. Nosotros, como dijo, somos Julio y Emily Peña, y parte de lo que nosotros hacemos es que tenemos una fundación, se puede decir, que se llama Adopción de Corazón. Entonces, si quieren, pues nos pueden buscar en las redes, nos pueden seguir. También tenemos una página web. Y esta visión nace de nuestras propias experiencias. Entonces, ¿quieres contar un poquito de nuestra experiencia y de dónde salió? Sí, bueno, por muchos años nosotros servimos como misioneros en Colombia y bueno, nuestro trabajo en Colombia era ser padres sustitutos en un ministerio que trabajaba con niños, y parte de la visión era que algunos de estos niños venían a vivir en el ministerio, entonces se necesitaban unos papitos de corazón. Estábamos en Cundinamarca, en La Calera, había una finca, bueno, hay una finca y ahí habían algunas casas, y nosotros estábamos a cargo de una de estas casas. Bueno, primero Emily estaba sirviendo allí soltera, ahí nos conocimos, ahí nos casamos, y luego ya como matrimonio servimos ahí también por varios años. Ahí conocimos a nuestro hijo. Que bueno, esa es otra historia, pero nosotros tuvimos la oportunidad de adoptar a nuestro hijo que había crecido con nosotros allí. Pero estando ahí nos dimos cuenta de algo que creo que es una de las razones por las cuales existe adopción de corazón, y es que a veces cuando llegamos a trabajar con niños tenemos muchas ganas, mucho amor para dar, pero Muchos sueños. sí, pero después nos damos un choque con la realidad, porque creemos, bueno, si yo los amo mucho y estoy ahí, es suficiente y ellos van a cambiar. Y a mí sí me van a amar y yo sí los voy a salvar y todo va a ser con un final feliz. Pero cuando nosotros estamos ahí, vemos la realidad, vemos que muchas veces no es así. Muchas veces sentimos que el amor no es suficiente, que no tenemos los recursos, que sentimos que los niños pueden estar haciendo todo lo posible para como sabotear el plan que tenemos de servirles, de ayudarles, de rescatarlos. Y cuando no entendemos por qué, cuando no entendemos qué es el trauma, cómo funciona, cuando no estamos informados, puede ser muy desgastante y confuso, porque podemos creer que nos equivocamos o que estos niños de verdad no quieren cooperar con su propia mejoría. Entonces, de ahí parte. También, bueno, pues por supuesto hay muchas cosas que suceden que como que en el momento uno no tiene idea de qué hacer o cómo manejarlas.
que el mismo sistema, la sociedad, la iglesia cooperan para hacer daño, o sea, no sé qué otra palabra usar, pero sí, o sea, a veces con buenas intenciones pueden hacer comentarios o generar situaciones en las que pues, son dañinas para nuestros niños. Entonces, todo eso, todos esos errores que nosotros cometimos o experiencias difíciles que vivimos, nos motivaron a crear Adopción de Corazón y poder intentar, sí, como servir al Señor primeramente, pero también a la niñez vulnerable, al poder entregar herramientas a las personas que están dispuestas a servir con la niñez, como ustedes, ¿sí? Que tienen todas las ganas y el deseo, pero a veces el no tener la información nos puede jugar en contra, sobre todo cuando romantizamos mucho la idea del servicio al vulnerable. Sí, gracias. Entonces, fue en el 2019 que Julio empezó con una cuenta en Instagram llamada Adopción de Corazón. Y durante COVID yo me uní y desde ahí sí estamos proveyendo recursos gratuitos como blogs y como el contenido en las redes para motivar a las personas, especialmente a la iglesia cristiana, a involucrarse con los niños que no tienen familia o que han sido separados de su familia, y también a los que ya están involucrados, a equiparlos, a capacitarles y apoyarles. Entonces, sí, nuestro lema es capacitando y apoyando de todo corazón. Entonces, pues qué alegría que la Fundación Agapetos está trabajando para movilizar a la iglesia y que, porque nosotros conocemos ya desde hace años a Jenny Lozano, que es la otra fundadora, pensaron en nosotros para ayudar a apoyarles a ustedes y a capacitarles un poquito. Entonces, hoy vamos a estar hablando así con grandes, ¿cómo se llama? Como con una brocha, pinceladas, eso, con grandes pinceladas de, bueno, nosotros como iglesia, ¿para qué y por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué nos importa o no? Sí, o sea, algo así del cuadro grande es lo que hoy vamos a ver. Y si tienen comentarios, preguntas y eso, mientras vamos exponiendo el tema, pueden ponerlos en el chat y espero que al final podamos tener un tiempito también para responder algunas dudas o preguntas. Vamos a estar aquí como hasta las 8 para ustedes. O sea, nuestra meta es, esto es una hora y ya que ustedes llevan todo el día, me imagino que están cansados. Pero para que sepan un poquito de quiénes somos y qué vamos a hacer hoy. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos iniciando aquí. Entonces, hablando de estas grandes pinceladas, esto es un poquito un mapa de a dónde vamos a ir. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de nosotros y vamos a hablar del por qué como cristianos o como seres humanos hay una resistencia. Y todo esto es viendo el tema de cuidar al huérfano o la adopción, el acogimiento, el trabajar con la niñez vulnerable. Entonces, en cuanto a Dios, vamos a ver cómo es Dios, cuál es su carácter y su deseo para los seres humanos, para nosotros, para los niños en esta área. En cuanto a nosotros, vamos a ver quiénes somos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Ese ser y hacer. Y la resistencia, vamos a ver algunos de esos peros, como, bueno, sí, les escucho, Julio Emily, muy bonito, pero vamos a hablar de algunas de estas cosas, ¿bien? Entonces, en cuanto a Dios, sabemos mucho, gracias a Dios que tenemos su palabra escrita, ¿cierto? Gracias a Dios que tenemos nuestras iglesias, nuestras comunidades donde recibimos enseñanza. Entonces, vamos a ver algunas cosas básicas que sabemos de la Biblia, que Dios es compasivo, ¿cierto? Dios es un Dios de amor, de compasión. Su amor es un amor sacrificial y comprometido. Es un amor de vincularse a su pueblo, ¿cierto? Aunque
su pueblo Israel y ahora su pueblo nosotros, sigamos pecando, mejor dicho, lo rechacemos, lo olvidemos, su amor es comprometido y Él tiene compasión. Sacrificial, por supuesto, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, ¿cierto? Este mismo sacrificio que Dios mismo se entregó por este amor comprometido y compasivo hacia su pueblo. Este amor comprometido en el hebreo es la palabra Hesed, que habla, a veces se traduce misericordia, otras veces se traduce amor, otras veces se traduce con algo de fidelidad. Entonces, es una palabra que engloba muchas de estas cualidades de quién es nuestro Dios. También sabemos que Dios es Padre, ¿cierto? Jesús nos enseñó a orar a Padre nuestro, ¿sí? Es nuestro Padre. Es el creador de todos, es el Padre de los que creemos en Jesús y dice el Salmo 68 que es el Padre de los huérfanos. Entonces sabemos también que Dios es justo y anhelamos el día en que Él va a traer su justicia a este mundo. Sabemos que Él es el cuidador de los vulnerables. Ahí lo vemos en muchos pasajes. En Salmo 68, Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Vemos que Él mandó a su pueblo Israel específicamente a cuidar al huérfano y la viuda, muchas veces, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento vemos que la religión pura delante de Dios tiene que ver con esto también, de visitar a los huérfanos, de cuidarlos, ¿cierto? Y en Hechos vemos que la iglesia primitiva cuidaba de los débiles, necesitados y oprimidos. Por ejemplo, las viudas y sus hijos, que eran hijos sin padre, un tipo de huérfano, ¿cierto? Entonces vemos aquí que Dios obra, Él labora y Él siempre ha querido colaborar con los humanos, ¿cierto? Esto es la historia de la Biblia, es la historia del mundo. Dios creó el mundo, puso al ser humano y dijo, ok, les voy a dar un trabajo. Todo esto lo podemos decir que es parte de la santidad de Dios, que Él es totalmente otro que nosotros, totalmente diferente, no logramos comprenderlo, pero estas cosas que tal vez sí logramos comprender componen parte de quién es Él. Entonces, una preguntita cuando dijimos que Dios cuida a los vulnerables y es padre de los huérfanos. Bueno, en nuestra sociedad, ¿quiénes son estos huérfanos? Sí, porque tradicionalmente, ¿qué pensamos? Cuando escuchamos huérfano, pensamos en qué, Julio. Un niño que está en la calle sin mamás y papás. Los papás, No ¿qué tiene. les pasó? Se murieron. Se murieron, ¿cierto? Pero hoy en día, todos los niños de los que estamos hablando son niños que se les han muerto papá y mamá. No. No. ¿Cómo definimos nosotros huérfano para nuestro contexto actual? Yes. Bueno, creo que tal vez hablamos de situación de orfandad, porque puede faltar uno de los padres, no necesariamente los dos, pero también encontramos la situación de abandono, negligencia, maltrato, donde vemos que, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en Colombia, originalmente el ministerio inició trabajando con lo que ellos llamaban niños de la calle, pero luego se tuvo que cambiar la terminología a pre-calle, que eran niños que sí tenían dónde dormir, pero estaban todo el día en la calle. Era el diferente niño de la calle, niño en la calle, y no sé, tenían como 3 términos ahí. Entonces es bueno ver que cuando nosotros hablamos del vulnerable aquí y del huérfano, son niños que están tal vez con la mamá, con el papá o con la abuelita, una tía, algún familiar, pero todavía están en situación de abandono por la negligencia que están viviendo, maltrato, abuso, entonces están en una situación de vulnerabilidad. Y sabemos que la Fundación Agapetos trabaja, y parte del deseo es trabajar con las fundaciones, con las casas hogares que hay en el país. Entonces, estos niños, tal vez sus familias biológicas están vivos, pero por diferentes motivos de estos, el Estado ha intervenido
porque para cuidar, para proteger al niño o la niña o el adolescente. Entonces, estos niños también los estamos poniendo en este grupo, ¿sí? Necesitan un cuidado especial y Dios tiene una preferencia para los oprimidos y eso incluye a estos vulnerables, estos niños. Otra cosita que lo tengo aquí en mis apuntes y no lo quiero olvidar es cuando pensamos en la adopción realmente no es algo que existe, digamos, en el plan original de Dios, ¿sí? Porque ningún niño debería vivir estas situaciones de negligencia, de abandono, de maltrato o abuso. Y los padres no deberían de morir y no poder estar ahí para cuidar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, toda esta situación es una consecuencia del pecado. Entonces, por ende, también la adopción es como una solución que Dios provee, digamos que está fuera de su plan original, pero Él sigue proveyendo, tal como el pecado estaba fuera de su plan original, pero Él proveyó una manera de restaurarnos, igual también con la adopción. Pero nosotros escuchamos una vez a unos papás adoptivos que decían, nosotros somos la segunda peor opción para nuestro hijo, ¿sí? Porque no era nosotros somos la mejor opción. No, la mejor opción es que estuviera con su familia de origen. En un estado de cuidado, Sí, donde no hay abuso, ni negligencia, ni exacto. maltrato. Pero nosotros, como padres de acogimiento, de adopción y esto, somos un poquito mejor que la institución. Entonces, por eso somos la segunda peor opción. Era la manera de ellos de decirlo. Entonces, ahí, cuando hablamos de la adopción, vemos que Dios también proveyó la adopción y vamos a hablar de esto en un momento más de quiénes somos nosotros. Entonces, nosotros somos todos los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no ha cambiado. En cada persona que tú ves durante tu día, durante tu vida, esa persona es la imagen y semejanza de Dios. Y todos, entre todos nosotros, somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso queremos mencionarlo, honrarlo, honrar a Dios en la otra persona, sea o no cristiano. ¿Sí? También nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y tal vez, Julio, aquí tú ibas a decir algo, un poquito la diferencia entre la adopción de Sí, Dios. lo que pasa es que como cristianos esto puede ser un poquito confuso. Cuando nosotros hablamos de adopción, pues la palabra es clara, que dice que nosotros recibimos como este derecho de ser llamados hijos de Dios cuando creemos en el Señor por fe. Entonces, claro, Él nos adopta, eso significa que venimos a ser parte de su familia, que nos da identidad, un nuevo nombre, ¿sí? O sea, recibimos una herencia, Él es nuestro Padre, eso lo entendemos claramente, pero puede ser confuso cuando las personas ven la adopción de un niño como algo exactamente igual a lo que el Señor hace con nosotros, en el sentido de que yo no le puedo decir a mi hijo que era el plan de Dios que yo lo adoptara y por eso su historia con su familia biológica fue como sucedió. Eso es algo pues muy doloroso y confuso. No es que el Señor está permitiendo estas situaciones o creando estas situaciones de abandono en la vida de nuestros niños para que los podamos adoptar, porque Él nos hace hijos por adopción y quiere que estos niños experimenten lo mismo. Sí hay muchísimas similitudes, pero como decía Emily ahorita, estas adopciones humanas son resultado del pecado, son resultado de la caída, no son el resultado del plan de Dios que quería que adoptáramos a estos niños y por eso Él creó las situaciones que generaron que estos niños sean adoptables. Entonces es bueno hacer la diferencia en ese sentido, en que sí, nosotros somos hijos del Señor por adopción, una adopción espiritual, no porque Él necesitaba tener unos hijos, no porque se sentía solo, no porque sintió lástima en nosotros, ¿sí? Al contrario, Él tiene un hijo y es un hijo perfecto.
y aún así Él escogió por amor adoptarnos a nosotros. Entonces, en el caso de una adopción legal, ¿sí? De un niño, de nuevo, aunque hay muchos términos y similitudes, en ese sentido con el Señor, el origen no es el mismo, no es el mismo, entonces es bueno que sepamos la diferencia, especialmente cuando yo le voy a explicar a un niño, cuando yo voy a explicar que no fue que Dios creó la situación para que él sea adoptable, solo para mostrar que Él nos adopta a nosotros como sus hijos, ¿sí? Porque esto puede traer pues mucho dolor y hace mucho daño en la vida de alguien que ya ha perdido tanto, para que tú también le vengas a decir que Dios creó toda esta situación para que Él fuera adoptado. Gracias. Entonces, todavía estamos pensando en quiénes somos nosotros. En Cristo somos una nueva creación, ¿cierto? Dice, segundo Corintios 5, que lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Vemos también este tema en Efesios, en Colosenses, en Primero de Juan, mejor, en todo lo que escribe Pablo. Vemos esto, entonces vimos que todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios y por eso nos importan, ¿cierto? Sean o no cristianos. Pero también entendemos que los que estamos en Cristo hemos sido hechos de nuevo. Entonces, eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, que esto trae entonces ok, ¿ahora qué? ¿Sí? Pero antes de pasar ahí, quiero que pensemos rápidamente en cuando nosotros somos adoptados por Dios, cuando nosotros somos hechos nuevos, ¿qué pasa con nuestra maldición por el pecado? ¿Cierto? Entonces, lo estoy pensando, no sé, Julio, si tú quieres decir algo, si quieres que yo Bueno, resume. creo que es importante lo que yo decía ahorita, cuando el Señor nos adopta, empieza también parte de esta justificación, santificación, pero también nuestra regeneración y nuestra unión con Cristo. Entonces, algo que es muy lindo aquí es ver que ya al yo tener mi unión con Cristo y al ser justificado por Él y por la obra de la cruz, cuando el Señor me ve y sonríe, no es por lo bueno que yo soy, sino por lo bueno que es Jesús. Y eso implica que yo recibo la justicia de Jesús y legalmente en el mundo espiritual yo soy libre de la autoridad de Satanás sobre el pecado. Pero claro, eso no lo entiendo mucho, Julio, porque claro, tú me dices que yo soy libre, que ya Satanás no tiene autoridad, que soy una nueva criatura, pero yo veo que sigo luchando con el pecado, entonces yo no sé si yo estoy atado, si es una maldición que yo traigo de mis antepasados. Entonces es bueno entender que pues la palabra nos llama a mortificar nuestro pecado y a recordar que pues cada día yo traigo un clavo nuevo a estos pecados, que Satanás conoce los patrones de pecados que yo tengo y que todavía no estamos completamente perfeccionados, completamente santificados, sino que eso va a suceder en la eternidad. Por eso en teología hablamos del ya, pero todavía no. Ya soy santificado, ya soy libre, pero todavía hay una realidad que va a suceder cuando estemos en el cielo. Y mientras estamos acá, pues sabemos que estamos siendo tentados, que Satanás está viniendo a intentar pues, destruir lo que el Señor ha creado, engañarnos, a seducirnos. Sí, entonces tenemos que estar vigilantes y recordarnos la verdad, recordarnos el Evangelio. Muchas gracias. Y bueno, vimos que Dios es santo, pero nosotros en Cristo también somos santos, somos apartados, ¿cierto? Somos hechos nuevos y apartados para Dios. Entonces, siendo nosotros una nueva creación, hijos por adopción de Dios, siendo nosotros resucitados de la muerte a la vida espiritual, liberados del pecado, santos, apartados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Esto es como el, ajá, ¿y ahora qué? Pero siempre tenemos que saber quién soy antes de poder actuar, ¿sí? Porque la vida cristiana no es un hago para hacer, sino soy, entonces hago.
Entonces, somos llamados a ser como Jesús. Sí, eso es un estándar altísimo que nadie va a alcanzar, pero Él es nuestro modelo, ¿cierto? Y la verdad, desde la creación fuimos llamados a ser como Dios, ¿sí? A hacer su imagen y semejanza, a reflejarlo a Él, a representarlo a Él. Entonces, en la nueva creación estamos otra vez como habilitados para lograrlo, para crecer en ese sentir. ¿Y para qué? Para traer su reino. ¿Sí? Él nos está volviendo a Génesis 1 a 2 y 2 antes del pecado. Él es el rey y nos mandó a nosotros como sus delegados para traer su reino a la tierra. Entonces, vamos a pensar cómo es el reino de Dios. Bueno, para esa pregunta podemos leer el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, donde Jesús va mostrando cómo se ve el reino de Dios, ¿cierto? Y se ve muy diferente a lo que normalmente se vive en este mundo. Y todos están invitados, incluidos. Eso incluye a los vulnerables. Somos llamados a depender de Dios, no a ser autónomos, no a ser suficientes y que, bueno, ya, Dios me salvó y de aquí en adelante yo puedo. Entonces, si estoy pensando en ayudar al huérfano, entonces yo voy con mis fuerzas, yo voy con mi amor, yo voy con mis ganas, yo voy con mi inteligencia, con mi conocimiento y yo voy a hacer una diferencia. Si vamos así, estamos perdiendo el punto aquí. Somos llamados a depender de Dios y eso lo vamos a vivir también y lo vamos a necesitar en nuestro rol de cuidar a los vulnerables. Porque sí, somos llamados a cuidar al huérfano. Esto no es opcional. Esto no es algo para solo algunos. No estamos diciendo cómo cada persona tiene que cuidar al huérfano, pero sí, siendo seguidores de Cristo, estamos llamados a cuidar a los vulnerables. Eso incluye el huérfano, la viuda, el extranjero, ¿cierto? Entonces, es un llamado. Entonces, ¿cómo lo vamos a cumplir? También somos llamados al evangelismo y el discipulado. Ojo aquí, esto no debe ser nuestro motivo principal para estar eligiendo adoptar o acoger un niño. ¿Sí? Ojo aquí, cuidado, porque muchas veces yo creo que como cristianos, cuando Dios empieza a mover nuestro corazón para cuidar al huérfano, y cuando viene la Fundación Agapetos y hace una presentación en nuestra iglesia, o yo los contacto porque quiero más información sobre el proceso de adopción o acogimiento, tal vez Dios está moviendo en nuestro corazón, sí, voy a hacer algo y lo voy a hacer porque voy a alcanzar a estos pobres almas que no conocen al Señor. Pero nadie quiere ser un proyecto. No se siente bien. ¿Sí? Entonces, si yo traigo un niño a mi casa, él o ella va a saber, va a poder sentir si solo es un proyecto. ¿Sí? Y si yo estoy ahí como tiki, 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 insistiendo en que aceptase a Jesús y ya vamos a hacer la oración y ta. Todo esto son cosas buenas, pero no puede ser lo principal que nos está motivando, ¿cierto? Es un resultado natural de quienes somos. ¿Recuerdan? La diapositiva anterior es quién soy. Entonces, lo que sale de quién soy es lo que hago. Entonces, fluye naturalmente, rebosa que yo vaya a evangelizar o vaya a discipular, porque es quien soy y es lo que tengo dentro de mí, ¿cierto? Y algo que es muy importante es, tal vez yo cambiaría el ser como Jesús en amar lo que Jesús ama. Sí, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y sí, yo puedo copiar, imitar las cosas que Jesús hace, pero si yo no amo lo que Él ama, si yo no entiendo que Él hace estas cosas porque nos ama, porque ama a los niños, entonces a veces yo puedo hacer lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Entonces hay que tener cuidado porque eso es lo que Jesús mismo dice, que van a venir muchos a decir, hicimos milagros, predicamos, adoptamos niños. Sí, y Él va a decir, aléjense de mí, no los conozco, hacedores de maldad.
Entonces, cuidado cuando lo hacemos con una motivación que no es la correcta. Gracias. Entonces, recuerden que si tienen comentarios o dudas, preguntas, lo pueden ir poniendo en el chat, ¿cierto? Y en un ratito podemos conversar de esas cosas. Pero todo esto está resumido en que nuestra fe tiene que ser activa. Dice el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, está muerta, ¿cierto? Entonces, nuestra fe se ve, o sea, se ve en lo que estamos haciendo, no solo en lo que digo, y es un amor activo. Como decía Julio, amar lo que Jesús ama. Entonces, eso son las cosas que somos llamados a hacer. Aquí tenemos un comentario. A ver si puedo abrirlo, a ver. Dice Carlos, tener los mismos afectos de Cristo. Excelente. Sí, sí, me gusta también esa manera de nombrarlo, los afectos de Cristo. Qué bueno. Pero entonces vamos a ver un poquito, ya hemos hablado de quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué somos llamados a hacer. Entonces, eso muy bien, todo lo entendemos. Dios es así, vamos a tener el mismo afecto que Cristo. Entonces, ¿por qué hay resistencia en nosotros? Si yo digo que estoy de acuerdo, cognitivamente, sí, estoy alineado con esto. O si en algo me sorprende, pues estamos convencidos, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, de que el Señor, si en algo ven de las cosas de manera diferente, el Señor nos traerá a unidad, nos lo hará evidente y claro, ¿cierto? Entonces, porque hay una resistencia y una incoherencia entre lo que creemos o lo que decimos creer y lo que estamos dispuestos a hacer. Aquí se pone interesante la cosa. Y me gusta pensar un poquito en los héroes que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar no sé, en Moisés, ¿cierto? Moisés, el gran líder, el mayor líder del pueblo de Israel. No hay ningún otro como Moisés, ¿cierto? Incluso Moisés dijo, después va a venir alguien como yo, y él estaba haciendo referencia a Jesús. ¿Cierto? Entonces Moisés es el grande, pero cuando Dios lo llamó, él tenía como 4 o 5 peros. Ay, no, pero yo no, pero no puedo hablar, pero porque yo, pero esto y lo otro, pero ¿qué les voy a decir? Entonces, él tenía temor. Muchas veces nosotros resistimos por temor. Yo les entiendo. Julio, ¿tú las entiendes? Sí. Nosotros también a veces hemos resistido al Señor por temor. Moisés resistió a Dios por temor. También Gedeón. Dios viene y le dice, tú eres un guerrero valiente, tú vas a librar al pueblo y esto y lo otro. Y Gedeón no está convencido. Incluso tuvo que insistirle y pedirle pruebas a Dios, poner a Dios a prueba para más o menos sentir suficiente confianza como para obedecer. Entonces, a veces son peros o resistencias por temor. Otras veces es un pero de una falta de entendimiento o una falta de perspectiva, como vemos en Samuel. Cuando Dios le dijo, vaya a Belén y quiero que unja el nuevo rey. Entonces, él supo que tenía que ir a la casa de Isaí, que era uno de los hijos de Isaí, que no sé qué, y hicieron pasar por él todos los hijos y Dios le dijo que no era ninguno. Y que no, tú estás viendo externamente, pero yo estoy viendo el corazón. Hasta que trajeron al chinche, ¿sí? Trajeron al chiquito que estaba allá cuidando el rebaño, que a nadie siquiera se les ocurrió llamarlo. Tal vez era un muchachito, un adolescente. Y dirían, pero Dios ve el corazón. Entonces, el pero de Samuel no era un pero de temor, era un pero de que él no tenía la perspectiva de Dios, no entendía. O sea, a veces nuestros peros pueden ser una falta de entendimiento. Pero otro buen pero Dios puede ayudarnos a superar estos temores y a darnos su perspectiva para que no sigamos resistiendo. Vemos,
como ya hemos hablado, que Jesús es nuestro modelo y somos llamados a fijar nuestra mirada en Él, ¿cierto? Y a medida que fijemos la mirada en Él, perdón, dice 2 Corintios 3:18 que seremos transformados para ser más como Él, ¿sí? Entonces, fijando la mirada en Jesús, ¿qué vemos? Él sufrió mucho, y injustamente, ¿cierto? A Julio le gusta mucho hablar de este tema, tal vez nos puedes iluminar. Bueno, eso es lo que creo que muchos de nosotros estamos en contra de el evangelio de la prosperidad, pero la verdad es que cuando las cosas no salen a nuestra manera, cuando Dios no cumple nuestros deseos y viene el sufrimiento, entonces hay un choque entre la realidad y nuestra fe. Y muchos sentimos que Dios no está presente, que está ausente, que está lejano, y especialmente hoy en día que no toleramos la frustración. Entonces es bueno que nosotros empezamos a crecer en una buena teología del sufrimiento, donde yo empiezo a identificarme con Jesús en los momentos de mi sufrimiento. Que cuando yo veo que Romanos 8:28 me dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, y me habla de que hay un propósito, que hay un llamado. Cuando yo veo el versículo 29 me dice cuál es ese propósito, ese llamado, o cómo define la Biblia el bien, y es que vamos a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Es decir, yo estoy en un proceso constante de ser santificado, lo que quiere decir que cada día el Señor me está haciendo más como Jesús. La pregunta es, ¿sufrió Jesús? Sí. ¿Cuándo comienza el sufrimiento de Jesús? ¿En la cruz? ¿Cuando inicia su ministerio? ¿O cuando se encarna? Porque desde que fue engendrado por una madre adolescente, ya vemos que su papá adoptivo, sí, José, no estaba seguro de qué hacer con este embarazo, y luego su vida está en peligro. Tienen que huir porque estaban matando a todos los bebés que estaban naciendo. O sea, desde que nace empieza su sufrimiento, desde que está en el vientre de su madre empieza su sufrimiento, y vemos que aún siendo niño se pierde en el templo y sus papás lo buscan y él dice, bueno, yo estoy en los negocios de mi padre, y la mamá le dice, ¿por qué nos haces esto? O sea, él era incomprendido. Entonces, cada vez que yo siento que soy incomprendido, rechazado, traicionado, ¿sí? Yo tengo que empezar a ver en esos momentos el Señor me está haciendo más como Jesús. En esos momentos yo puedo identificar con Jesús en sus sufrimientos. Y aún Pedro dice esto, él dice, si es la voluntad de Dios que yo sufra haciendo el bien, está bien. Dice Romanos 5, ¿cierto? Que si nosotros sufrimos, esto va a generar en nosotros fe, paciencia, carácter. Dice Santiago que contemos con gozo todas las pruebas por las que pasamos. Pero esto muchas veces no es lo que aprendemos en nuestras iglesias. O si nos enseñan, no nos gusta, ¿sí? Porque por supuesto que no, esto no es ser masoquistas, pero sí es entender que cuando yo sufro, cuando las cosas no salen como yo esperaba, eso no quiere decir que el Señor no está presente. Al contrario, el Señor está tan comprometido en cumplir sus promesas eternas en mi vida que está dispuesto a sacrificar mi felicidad temporal y terrenal con tal de hacerme más santo. ¿Sí? Entonces esto a veces choca mucho porque amamos la felicidad. Yo no quiero sufrir, yo quiero ser feliz. Y ser feliz es que el Señor me bendiga, me prospere de la cabeza a los pies. ¿Sí? Y esta idea de recibir un niño que tal vez no me va a obedecer, que tal vez me va a generar más trabajo, que me va a generar desafío. No me va a respetar. Sí, no va con mi plan de ser feliz. Y yo amo demasiado mi felicidad como para incomodarme. ¿Sí? Pero por eso nuestro modelo es Jesús, que no tuvo en cuenta el ser Dios, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo. Entonces, por eso no sé cuántos de ustedes siguen en Instagram a Agapetos. El otro día colocamos juntos esta publicación que decía, ¿cómo yo puedo levantar mis manos al Señor
que me recibe estando roto, quebrantado en mi pecado. Y con esas mismas manos alejo a estos niños, a estas personas quebrantadas que tanto necesitan que la iglesia actúe y obre. Y muchas veces es porque no me conviene, porque no es cómodo, porque no me gusta salir de mi zona de comodidad. Y lo digo desde una posición que yo sé que lo que estoy hablando es algo muy, muy complejo, porque no todos los casos son color de rosa, por supuesto. Pero sí es bueno entender, bueno, estos niños vienen de historias muy difíciles y la respuesta del Señor es usarnos a nosotros, su iglesia. ¿Sí? No porque, ay, Julio y Emily son tan buenos, tan santos y los misioneros como, no, nosotros somos tan pecadores como todos, porque la cruz revela nuestra condición, somos pecadores. Pero el Señor usa a pecadores imperfectos. ¿Sí? Nosotros no tenemos todas las respuestas y todas las garantías, pero el Señor sí. Entonces Él sabe cómo obra y Él escoge usar a estas personas imperfectas. Es decir, a todos nosotros que estamos aquí. Gracias. Sí, yo creo que el pensar en que esto va a ser incómodo o voy a sufrir es una gran razón por las que nos resistimos a involucrarnos o de en qué manera estoy dispuesta, hasta qué punto estoy dispuesta o dispuesto a obedecer a Dios. Pero tenemos uno más aquí que es un tema muy tal vez mencionado en algunas iglesias. Sí, Carlos dice que el profeta Isaías denunció esta misma actitud. Sí, muchas gracias. Y dice que estemos a cuentas, ¿sí? Yo te puedo lavar, yo te puedo limpiar y hacer nuevo, ¿cierto? Entonces, pero aquí hay un término que es las maldiciones generacionales, que yo creo que muchos de ustedes, si no todos, lo han escuchado y lo han escuchado aplicado especialmente a los niños que tal vez están en instituciones, ¿sí? Entonces, sabiendo que íbamos a tocar este tema, es la razón por la cual hablamos antes, cuando hablamos de nosotros en Cristo, hechos nuevos, adoptados por Dios, hechos santos, apartados para Él. ¿Qué pasa con nuestras maldiciones? ¿Cierto? Que todo esto viene bajo la autoridad de Jesús y es cortado, somos hechos libres y a la vez estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Y somos pecadores. Seguimos luchando con el pecado, a veces no luchamos contra el pecado, sino pecamos libremente, pero nuestras maldiciones del pecado han sido rotas. Entonces, ¿qué pasa con los niños que necesitan una familia? Y si yo tal vez voy a mi iglesia y le digo a mi amiga, a mi amigo, sabes, Julio, yo estamos pensando en adoptar, porque fuimos a una charla con la Fundación Agapetos y sentimos que tal vez el Señor nos está moviendo en esta dirección. Y si nuestra amiga nos dice no, porque esos niños traen maldiciones generacionales y no, yo como cristiana no voy a traer eso bajo mi techo. ¿Qué hacemos con esto? Si no lo han escuchado, pues prepárense. Lo escucharon primero de nosotros. Entonces, Julio, ¿qué le dirías a la hermana? Bueno, esto es importante porque es algo que sí vemos, especialmente en la iglesia en Colombia, ¿sí? Y es... Decirles que lean la Biblia, amén. Es algo que es una realidad y que se genera un obstáculo en la obra que el Señor está haciendo a través de su iglesia, ¿sí? Que hay personas que tienen el deseo, que tienen la inquietud de recibir, ya sea por adopción o por acogimiento, pero tienen este temor. Entonces, por eso habíamos mencionado hace ratito un poquito qué hace el Señor con nosotros y qué pasa con estas maldiciones generacionales. Entonces, recuerden que al principio nosotros le dijimos que una de las razones por las cuales nosotros creamos adopción de corazón era porque a veces cuando yo no entiendo qué es el trauma, cuando yo no entiendo cómo el trauma cambia un sistema de creencias y cómo a veces estos niños generan estas estrategias de supervivencia, pero yo solo lo veo
es un espíritu de rebeldía, es mm, la maldición generacional. Entonces, espiritualizo el dolor que trae este niño mm, de su trauma y confabulo entonces en hacerle más daño. Porque claro, cada vez que un niño haga algo que sabotea su propio proceso, yo tengo dos opciones. O yo logro ver que está intentando sobrevivir porque no se siente seguro, aunque esté seguro, o yo lo puedo ver como está escogiéndose rebelde y tiene un espíritu de rebelión y le voy a sacar los chukis y me va a traer maldición a mi casa, entonces tengo que sacarlo. mm, Es muy complejo porque como les decíamos, sí hay casos que son muy difíciles y que nos hacen dudar demasiado porque nos sacan de toda la expectativa que teníamos y en esos casos podemos pensar, ah, esto no era de Dios, me equivoqué porque no está, este niño no está siendo un angelito redimido por Cristo. y agradecido. Sí, sí. Entonces por eso necesitamos, como decía Miliver, ellos no son un proyecto y el proceso en el que ellos están es un proceso largo, ¿sí? Y que todos nuestros niños, aunque sean hijos biológicos o vengan a través de la adopción o no, no son cristianos. O sea, nosotros no nacemos siendo cristianos. Nosotros estamos, sí, para ser de testimonio para ellos y traer verdad, claro que sí, pero no como un proyecto y recordando que no depende de mí el poder cambiar el corazón de estos niños, sino que el Señor es el que lo hace. Claro, Él nos puede usar, pero no soy yo, no es mi rectitud, ¿sí? No es que yo tenga un súper testimonio y eso sí lo va a hacer, eh, porque esos niños van a ser usados en este proceso de santificación, que va a ser evidente nuestra superficialidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de perdón, nuestra inmadurez. ¿Sí? Entonces, en medio de todo ese proceso de sufrimiento, tengo que recordar, el Señor me ama tanto que permite que esto suceda para hacerme más como Cristo. Ujú, ujú. Ahí nos va afilando, puliendo, podando. Utilizan Triturando. triturando la metáfora que quieran, pero muchas veces nuestro servicio e involucramiento con los niños vulnerables es la herramienta que el Señor quiere usar para hacernos más como Él. Yo antes de irme a Colombia a trabajar con este Ministerio de los Niños, yo pensaba que yo pues estaba bastante madura, tenía dominio propio, paciencia y todo eso. Y era experta en niños. Experta en niñas, además. No, me bastó, yo creo que un mes, menos, una semana, yo no sé cuánto, para darme cuenta de que nada de eso era cierto y el Señor me tenía en el lugar adecuado para empezar a sacar todas estas cosas que no venían de Él, ¿cierto? Y bueno, se veía bien feo, ¿cierto? Y ya llevo casi 20 años, ya me estoy poniendo vieja, muchachos. Eh, y veo el fruto de lo que Él está obrando en mí, aunque todavía falta más. A ver, entonces, se nos está acabando el tiempo, pero queremos brevemente definirles un poquito cuál es la diferencia, la adopción, el acogimiento o la acogida, dependiendo del término que prefieren usar. Son un poquito diferentes. También está con Agapetos, trabajan mucho lo que es como el mentoreo y el servicio a los niños que están en hogares. Pero bueno, para nuestros intereses, adoptar versus acoger tiene que ver con permanencia versus temporalidad, ¿cierto? El acogimiento es una solución temporal, en lo ideal, mientras que la familia del niño o la niña se pueda restaurar para poderlo recibir de nuevo, ¿cierto? Versus la adopción, ya el Estado decidió, este niño no hay manera que va a volver con ningún familiar, necesita una familia permanente. En cualquiera de los dos estamos sembrando y regando esas semillas y recordando que Dios trae el crecimiento y el fruto, ¿sí? Como en cualquier ámbito que el Señor nos tiene para servir, lo mismo con los niños. Y va a haber, como hablaba Julio, dolor, pero también va a haber amor, ¿sí?
no queremos asustarles. A veces yo creo que podemos ser un poquito fuertes hablando como de lo duro que puede ser, pero sí hay amor y el amor crece, ¿sí? Hay algunas personas que pueden decir, el primer momento que yo vi a mi hijo adoptivo, lo amé, no sé qué, pero hay otras personas que dicen, llevo 2 años y no siento que hay como un amor entre nosotros. Está bien, el amor crece, ¿cierto? También el amor es una decisión. Entonces, estas son algunas de las opciones de cómo podemos servir a la infancia. Aquí dejamos en pantalla cómo pueden buscarnos a nosotros, seguirnos a nosotros, mientras les compartimos de la otra oportunidad que María Camila mencionó al inicio, que es que el 8 de septiembre, que es como en una semana, más o menos, vamos a estar abriendo un curso que se llama Apego, Trauma y Crianza Adoptiva. Este curso tiene 5 videos grabados que yo grabé y después nos vamos a ver un encuentro en vivo, así como este, pero más interactivo, 2 veces. Entonces, si quieren la información, creo que María Camila se lo puede pasar. También en adopciondecorazon.org pueden cacharrear ahí y encontrar uno de esos cursos y ahí está la información. Pero a través de Agapetos hay un formulario que pueden llenar y todo esto. Les pueden dar toda la información. El costo es muy bajito. Realmente es algo como para decir, sí, o sea, yo estoy valorando esto, estoy comprometido con este proceso de aprendizaje para que podamos asegurarnos de que las personas que se inscriban de verdad vayan a aprovechar el curso y el material. Que, bueno, claro, nosotros lo creamos. Sentimos que es muy valioso porque realmente lo que hablaba Julio del trauma, es súper importante poder entender más qué es el trauma y cómo afecta a estos niños. Y para entender qué es el trauma, qué pasó, por eso empiezo el curso dando un fundamento de qué es la teoría del apego y cómo se forman estos vínculos saludables entre un niño y sus cuidadores para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que, mejor dicho, lo que no sucedió para estos niños y que está trayendo entonces en sus vidas consecuencias o secuelas negativas. Y luego, ahora no sé qué puedo hacer. Voy a recibir a este niño en mi casa o voy a ir al hogar donde viven estos niños y tienen comportamientos que no entiendo. Este curso también nos puede dar un mayor entendimiento y comprensión de qué está pasando. Apego, trauma y crianza adoptiva. ¿Qué está pasando en estos niños y por qué? Entonces, ¿yo qué puedo hacer de una manera proactiva y productiva para ayudarles a reparar lo que no recibieron o lo que lo que fue dañado realmente a través de sus experiencias? Entonces, nos encantaría ver a varios de ustedes ahí con nosotros y si todo nos va bien, tal vez el año que viene también lo volvemos a repetir. Bueno, no sabemos, ya creo que es la hora, pero si había alguna pregunta, tal vez hay chance para 1 o 2 preguntas. Camila quería decir algo. O si María Camila quería decir algo. No, demos primero espacio a si alguna persona tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Pueden prender su micrófono o escribirlo en el chat. Carlos, gracias a ti por participar. Vemos comentario ahí. Y bueno, pues motivarlos un poco. Este curso que vamos a tener corto va a ser como una herramienta muy grande para pues todas las personas que están involucradas en el servicio a la orfandad, quienes ya son padres o madres por hogar sustituto, por hogar de acogida o por adopción o están en ese proceso. También sabemos que estamos en una preparación, entonces es muy importante poderse preparar en ese proceso. Y aún para quienes no, quienes están también trabajando con familias, también creo que es muy importante que puedan tener como esta herramienta. Entonces, pues nada, primeramente agradecerle a Emilia y a Julio por este espacio, invitarlos para que los puedan también seguir en sus redes. Si ustedes nos recuerdan, es @adopción de corazón. Para que los puedan también seguir por Instagram. Ellos ahí también suben información como muy importante.
información también de los cursos que ellos hacen. Y pues nosotros, @somosagapetos, también vamos a estar como enviándoles información, motivándoles. Nosotros, adicional a lo que dijo Emily y Julio frente a el servicio a través de la adopción y se me fue la adopción y la acogida. Gracias, el acogimiento. También estamos generando algunos talleres en las casas hogar, estamos generando diferentes acciones. Vamos a hacer a mitad de octubre en Bogotá, vamos a hacer una jornada de pintatón. Vamos a pintar 2 murales en 2 casas hogar con la Fundación Michin. La idea es como que podamos promover cómo nosotros nos movemos para ir a brindar amor a los niños, a las niñas y a los adolescentes que están allí. Entonces, quizás también como para que se inquieten, como si tengo algún talento, alguna habilidad, yo que puedo brindar dentro de lo que se han generado. Han sucedido varios procesos como talleres de teatro, talleres de producción, talleres que uno dice como, señor, esto lo has traído tú de alguna u otra manera. Los niños sabemos que aprenden muy rápido, los adolescentes también necesitan, están también en su proceso de resocialización, de salida, de ir a su universidad, de salir de una casa hogar. También trabajamos en alianza con Comunidad Viva, que es una organización que trabaja con quienes salieron del sistema y generan como esas redes con ellos allá en Bogotá. Entonces, digamos que no nos quedemos como cortos diciendo como no, yo no tengo nada. Realmente tenemos mucho y bueno, estamos acá como para también apoyarnos unos a otros y poder brindar ese apoyo a la niñez. Entonces, pues una vez, gracias. Emily dejó donde está el curso. También, si ustedes se inscriben, colocan en el link de asistencia, les pedimos por favor que lo puedan llenar. Allí también quienes digan sí, pues les vamos a enviar como el link también de acceso, como es el tema del pago y demás, la inscripción, para que ya, pues ya ahorita en septiembre, pues podamos comenzar con este curso. Entonces, pues una vez más, gracias. Sí, gracias. Y a los que están dispuestos a abrir cámara para yo sacar un pantallazo, porque se ve muy lindo, somos como 20 personas aquí ahorita. Entonces, si están dispuestos, abran cámara, vamos a sonreír. Les doy un momento. Ay, mira, Mayerly escribió que están iniciando el proceso de adopción en Bucaramanga. Ay, qué bueno. Bueno. No sé si ya pudieron hablar con Jenny o pueden también igual escribirnos. También estamos como para apoyarles en medio de ese proceso. Sí. Bueno, entonces todos vamos a sonreír. Y ya, qué bellos se ven. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una muy feliz noche y fin de semana. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Igual. Dios les bendiga, que estén muy bien.